Hermanos y hermanas, difícilmente encontraremos un saludo más esperanzador y gozoso que el que escucharemos en la antífona de entrada. El Señor viene con la paz y nos trae la vida, una vida libre de toda limitación, para poder gozarla con ojos nuevos. Los de la fe, ahora unidos a nuestros hermanos que participan en esta celebración, salgamos llenos de esperanza al encuentro del Señor que viene. Cantemos uniendo nuestras voces. De pie, por favor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Todopoderoso, el que era, el que es y el que vendrá, acreciente en nuestros corazones el deseo de su venida, y esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Ya el color morado nos recuerda la importancia de este tiempo, no solamente como lugar litúrgico, tiempo litúrgico de preparación para la Navidad, sino como una actitud de vida, una filosofía de vida, de esperanza continua en la humanidad, en que las cosas sean mejores, tiempo de avivar nuestros sueños, nuestros deseos. Y eso es el Adviento, no debe ser solamente de unos 3-4 semanas, sino debería ser algo como actitud de vida fundamental. Así que les invito a que en esta semana, a partir de esta semana, vivemos en nosotros ese principio de esperanza que debe animar la humanidad, sobre todo en tiempos de pandemia. Bueno, pues vamos a comenzar nuestra celebración. Posiblemente hoy podríamos reflexionar que muchas veces nos hemos desesperado, que no hemos tenido la esperanza suficiente ante las situaciones negativas que tenemos, y quizás es momento de reconocer esto ante el Señor. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos.
Señor Jesús, muéstranos tu poder y ven, para que con tu protección nos libres y nos salves de los peligros que nos amenazan a causa de nuestros pecados. Tú que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. El mensaje de salvación que escucharemos en Isaías hoy toma tierra, junto a la imagen poética del desierto convertido en vergel y los otros anuncios que se nos hace. Se anuncia una liberación total. Es salvación de Dios para la humanidad. Escuchemos. Lectura del libro de Isaías. Así dice el Señor: pronto, muy pronto, el Líbano se convertirá en vergel. El vergel parecerá un bosque. Aquel día oirán los sordos las palabras del libro, sin tinieblas ni oscuridad. Verán los ojos de los ciegos. Los oprimidos volverán a alegrarse con el Señor, y los más pobres gozarán con el Santo de Israel, porque se acabó el opresor, terminó el cínico, y serán aniquilados los despiertos para el mal, los que van a coger a otro en el hablar, y con trampas al que defiende en el tribunal, y por nada hunden al inocente. Así dice a la casa de Jacob: el Señor que rescató a Abraham, ya no se avergonzará Jacob, ya no se sonrojará su cara. Pues cuando vea mis acciones en medio de él, santificará mi nombre, santificará el Santo de Jacob, y temerá al Dios de Israel. Los que habían perdido la cabeza comprenderán, y los que protestaban aprenderán la enseñanza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Una cosa pido al Señor, eso buscaré: habitar en la casa del Señor por años sin término, por días de mi vida, gozar de la dulzura del Señor contemplando su templo. El Señor es mi luz y mi salvación. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. Preciosa catequesis sobre la luz fe que Mateo nos brinda en paralelismo con la que nos presenta Juan en la escena del ciego de nacimiento. Es ocasión muy propicia para analizar nuestra fe. De pie para la lectura del Santo Evangelio. Antes cantemos el Aleluya.
Mirad, el Señor llega con poder e iluminará los ojos de sus siervos. Tu Señor nos hablas palabras divinas, a ti proclamamos verdad, luz y vida. A ti proclamamos verdad, luz y vida. Aleluya, 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 El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a Dios, Señor. En aquel tiempo 2 ciegos seguían a Jesús gritando: «Ten compasión de nosotros, hijo de David». Al llegar a la casa se le acercaron los ciegos y Jesús les dijo: «¿Creen que puedo hacerlo?». Contestaron: «Sí, Señor». Entonces les tocó los ojos diciendo: «Que les suceda conforme a su fe». Y se les abrieron los ojos. Jesús les ordenó severamente: «Cuidado con lo que sepa alguien, con que lo sepa alguien». Pero ellos, al salir, hablaron de él por toda la comarca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aleluya, 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 aleluya. Tu Señor nos hablas palabras divinas, a ti proclamamos verdad, luz y vida. A ti proclamamos verdad, luz y vida. Aleluya, 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 aleluya. Decía yo al principio que el Adviento debería ser no solamente un tiempo litúrgico, sino una actitud de vida, actitud que se fundamenta sobre todo en la confianza y en la esperanza. Claro está, esperamos cuando tenemos confianza. Si no hay confianza en que Dios va a realizar sus promesas, entonces la esperanza no tendría sentido. Esto me da pie un poco para compartir con ustedes algo que pues he estado leyendo en estos días sobre lo que es el tiempo. Nuestra manera de ver el tiempo hoy y en Occidente es muy distinta a como los judíos percibían el tiempo. Quizás no me voy a meter mucho en esto porque no es fácil de poder captarlo, pero nuestro tiempo es como una especie de línea que llegará a su fin, que es lo que llamamos el final de los tiempos, ¿verdad? Y donde va a haber una plenitud total. Cuando los estudiosos miran un poco la palabra de Dios y el tiempo de Israel, se dan cuenta de que esa no es la manera como ellos veían el tiempo. De hecho, es interesante que antes de ellos tener una concepción de tiempo, y vamos a pensar en el famoso Kairos, tiempo de salvación, ¿verdad? Ellos tenían sus fiestas. Cada pueblo, cada comarca tenía, y cada época también tenía sus propias fiestas. Unos celebraban las cosechas, otros celebraban el tiempo de la salida de Egipto. Habíamos dicho en alguna ocasión cómo muchas de estas fiestas agrícolas se le fue dando un sentido de historia, ¿verdad? Y acontecimientos, pero eran acontecimientos esparcidos.
llega un momento en que Israel comienza a aunar todos estos tiempos, todos estos acontecimientos, mejor dicho, y poco a poco van como hilando en el tiempo esos acontecimientos, de tal manera que lo que Israel concibe como tiempo es el ir hilando los acontecimientos que ellos celebraban en sus fiestas y que tienen un sentido salvífico. ¿Por qué digo todo esto? Es un poco complicadito, pero como de las fiestas ellos van teniendo su idea de tiempo. ¿Qué es entonces ese tiempo de salvación? ¿Qué es esa promesa que Dios hace a su pueblo? ¿Y cómo será ese cumplimiento en Israel? Pues sobre todo, Israel esperaba cosas específicas. Cuando Abraham pues esperaba una descendencia, cuando estaban esclavizados esperaban una libertad, durante el desierto esperaban comida porque tenían hambre, tenían sed, necesitaban agua. Cuando estaban ya en Palestina deseaban ser un pueblo poderoso. Todas estas eran las esperanzas de Israel y esas esperanzas fueron colmadas por Dios, es decir, Dios va cumpliendo, saciando las esperanzas de su pueblo, de tal manera que podemos decir que todas estas promesas se cumplen en el tiempo, lo que nosotros concebiríamos como el tiempo. No se piensa en un tiempo más allá, sino que cada realidad se va colmando según Dios va respondiendo a los deseos y reclamos de ese pueblo. Así que el pueblo de Israel percibe la salvación en su propia historia, en su propio caminar, y por eso encontramos salmos interesantes que recuerdan, por ejemplo, la salida de Egipto, cómo Dios divide el mar, etcétera, etcétera. Recuerda, en momentos difíciles, recuerda cómo Dios se comportó. Para los israelitas, Dios actúa en la historia, Dios actúa en su propia historia, que de alguna forma, podríamos decir, vieron los que recibieron las promesas, sino ellos, sus hijos, quizás sus nietos, vieron el cumplimiento de esas promesas. Esto es interesante porque nosotros como que hemos aprendido a que las promesas de Dios se van a cumplir al final de los tiempos. O sea que por ahora aquí tenemos que aguantarnos un poco hasta que nos muramos o hasta que pase no sé cuántos miles de años para ver cumplir a las promesas. Israel no lo entendía así. El adviento de Israel era un adviento mucho más concreto. Quizás también, y hay que decirlo, sus esperanzas eran más pequeñas. Sus deseos, sus sueños, comer, tener libertad, bueno, libertad es algo más, tener su templo, su gran poder, eran cosas específicas que se fueron cumpliendo. Cuando Jesús nos trae la nueva promesa de Dios, es una promesa de vida y una promesa de vida en abundancia. De tal manera que la nueva religión, la nueva propuesta ya no se queda solamente en salvaciones de tiempo, en el tiempo, sino algo también que va mucho más allá, y por eso entonces nosotros concebimos la idea del final de los tiempos. También hay un concepto que no lo quisiera pasar por alto, el día de Yahvé, ¿verdad? Que lo encontramos continuamente en los salmos y en algunos de los escritos, en algunos de los profetas, el día de Yahvé que será terrible, pues casi siempre se relacionaba con una especie de guerra contra los enemigos donde Dios también participaba, y al final se describía con elementos universales, elementos incluso hasta catastróficos. De ahí viene un poco la famosa literatura apocalíptica. ¿Por qué pensar en todo esto? ¿Por qué me trae a la mente todo esto? Estamos en los finales de una pandemia y quisiéramos pensarlo así, aunque quizás falte o necesitemos un año más todavía para seguir viviendo un poco lo que hemos vivido desde marzo del año pasado, aunque muchos países ya lo han vivido desde diciembre. Pero de alguna forma la promesa de la vacuna nos trae una luz
una luz que debería en todo caso hacernos más exigentes, y ojalá y que nuestros políticos lo entiendan, más exigentes en nuestro cuidado que tenemos que tener. Como yo decía hace poco, no sé si fue por la televisión o en mi parroquia, sería una desgracia que ya casi al final de este túnel, donde aparezca ya la famosa vacuna, no nos cuidemos y muramos antes, ¿verdad? Que ese amanecer que es tan oscuro antes de salir la primera luz nos tumbe y nos lleve. Por eso es que ahora que estamos ante ya casi, como decía yo, el final, pero no es el final, sino casi empezar a la solución a darse, que nos descuidemos entonces todo lo que hemos luchado, todo lo que hemos fatigado sobre esto, pues al final y al cabo haya sido en vano. De todos modos, la idea de la vacuna tiene que llevarnos a un adviento distinto, donde tendríamos que pensar qué cosas hemos aprendido durante la pandemia. Muchos de nosotros hemos tenido que estar más quietos en nuestras casas. Hay personas que han descubierto que en sus casas no pueden estar mucho tiempo. Hay personas que se han desesperado porque es demasiado el tiempo encerrados. Hay otros como yo, por ejemplo, que me ha encantado estar en mi casa y he aprovechado muchas cosas desde la cocina, ¿verdad? De aprender a cocinar y sobre todo de aprender a orar más. ¿Cuántos de nosotros que ahora tenemos el tiempo, hemos aprovechado este tiempo tan preciado para implementar nuestra relación con Dios, para ahondar nuestra relación con Dios? O nos hemos ido a la televisión, nos hemos ido al internet y entonces todo esto sigue pasando. Hay tiempo para todo y la pandemia tiene que ser un poco este despertar en donde cada uno de nosotros nos preguntemos qué cosas me estaban toxificando, vamos a decirlo de esa manera. Me tengo que destoxificar de tantas cosas en el corre-corre de la vida diaria en la que yo estaba metido y ahora la pandemia me permite ver que hay cosas que no son tan necesarias como yo pensaba. Es un tiempo para desintoxicarnos, sería la palabra. ¿Cómo nos cuesta desintoxicarnos? Entonces, por eso es que la Madre Tierra ha venido de alguna forma, a veces sin anestesia, a imponernos un poco esa desintoxicación. El tiempo del Adviento, entonces, se nos muestra como un tiempo para escuchar la palabra. Siempre he pensado que los textos, sobre todo del Antiguo Testamento, que la Iglesia nos propone en este tiempo son los más hermosos. Hemos escuchado hoy el profeta Isaías, el gran profeta Isaías, donde nos presenta un poco toda esta situación maravillosa que espera a todos los que creen en el Señor, con descripciones sobre el bosque, con descripciones sobre los sordos, los ciegos. Todo esto lo vamos a ir leyendo a lo largo de estas 4 semanas. Buena ocasión, oportuna ocasión para entonces meternos en la palabra de Dios y permitir que esa palabra de Dios nos diga más de lo que hasta ahora nos ha dicho. Hace poco leía yo sobre Filón de Alejandría. Filón de Alejandría era un judío que reflexionaba y decía de esta manera: la palabra de Dios, si la leemos literalmente, le quitamos todo el sentido maravilloso que está dentro de esa palabra, de tal manera que necesitamos continuamente llegar al sentido simbólico, llegar a la fuerza que tiene esa misma palabra y entonces podemos descubrirla. De eso se trata, que en este tiempo de Adviento cada uno de nosotros nos dejemos interpelar por la palabra,
No lo que nos dice así literalmente, sino qué me dice a mí en mis circunstancias. Quizá un poco la propuesta de la palabra orante, ¿verdad? Este método en que nos lleva poco a poco a meditar. El Adviento y la palabra de Dios tiene que ser como este árbol, ahora se me olvida el nombre del árbol, lo tengo por aquí, a ver si lo encuentro, como el bambú japonés. Dice que el bambú japonés tarda 6 meses en crecer 30 metros. 6 meses en crecer 30 metros. Es bastante lento. Pero sin embargo, poco antes de ser sembrado, o unos 7 años lleva para ahondar en sus raíces. Tan pronto como esa semilla es sembrada, ya las raíces están tan, vamos a decir, tan firmes que el árbol entonces en 30 días crece, en 6 meses más bien, crece 30 metros. Es decir, que hay que cultivar la interioridad, que hay que cultivar lo de adentro. Y quizás esa es la pregunta que tendríamos que hacernos nosotros en este tiempo que hemos tenido un Adviento de tantos meses, ¿verdad? He adentrado la palabra, me he permitido entrar dentro de mí mismo para dejar que la palabra siembre en mí esa esperanza y esa fuerza y esa capacidad para hacer un mundo distinto. Bueno, son muchas cosas las que nos provocaría el tiempo del Adviento. Ojalá y que cada uno de nosotros aprovechemos que estamos en pandemia. Quién sabe si venga un lockdown, como dicen por ahí de nuevo, o una forma de otra vez volver un poco a nuestras casas. Ojalá, yo soy de los que pienso que debería ser así para cuidarnos, pero que lo aprovechemos, sobre todo que lo aprovechemos no solamente en el sentido físico, sino también espiritual. El final de la pandemia vendrá. Será otro acontecimiento que esperamos y que será dentro de nuestra propia historia. Vendrán otros virus, posiblemente quizás hasta peores, pero ya habremos aprendido la lección. Ojalá y la hayamos aprendido. Que el Señor nos ayude a vivir este Adviento de pandemia, un Adviento distinto, en una clave de esencia, de lo que es esencial. Tantas cosas, pregúntense ustedes, del año pasado que vivieron del tiempo del Adviento y de la Navidad. ¿Cuántas cosas eran realmente importantes y cuántas no? La primera Navidad, como insisto, fue en una pequeña familia. Hoy posiblemente tengamos la oportunidad en nuestros pequeños grupos familiares volver a vivir lo que fue esencialmente la primera Navidad. No hace falta tumultos, no hace falta gritar, no hace falta tanto bochinche ni tanta bebelata. Lo que hace falta es que hayan personas que se quieran, personas que se abracen porque viven en su bajo el mismo techo, y personas que vivan lo que es esencial de la Navidad, que ya alguna vez lo hablaremos, que es el encuentro, sobre todo el encuentro con Dios y con todos los hermanos. Amén. En esta gozosa espera de la venida del Señor, imploremos con insistencia su misericordia, para que así como vino a dar la buena noticia a los pobres y a curar los corazones afligidos, conceda la salvación a todos los que la necesitan. A las peticiones contestaremos: visítanos con tu salvación. Visítanos con tu salvación.
para que el Señor, que liberó a su pueblo de la esclavitud del pecado, proteja a su iglesia mientras aguarda la venida definitiva de Jesucristo, su Hijo. Roguemos al Señor. Visítanos. Con tu salvación. Para que los ministros de la iglesia, iluminados por la luz de la fe, anuncien con valentía y convicción la buena noticia de la salvación. Roguemos al Señor. Visítanos con tu salvación. Para que, mirando a Cristo que atendió a los más pobres, los cristianos, nos dediquemos a socorrerlos con generosa disponibilidad, y para que en nuestra entrega se les revele el amor preferencial de Dios por los pequeños, roguemos al Señor. Visítanos con tu salvación. Para que la alegría profunda y serena que nace de la cercanía del Señor y de su amor incondicional nos transforme en testigos creíbles de su venida a nuestra carne, roguemos al Señor. Visítanos con tu salvación. Por la salud de sacerdotes y diáconos, y por familia Rosario, Felita Galindo, Nalda Orange, Nancy Mercado, Cindy Cortés, Emma Correa y familia, Betania Ruiz, Raymond Rivera, Edwin García Macuco, Delia Sáez, Hilda Rodríguez, Elmin Figueroa, Lidia Santiago, Monchi Ortega, José G. Rivera Viamón, Frank Rodríguez, María de Lourdes Parrilla, Luz Carmona, familia Colón Rolón, Diani Sánchez y familia Carmona Colón, roguemos al Señor. Visítanos con tu salvación. Por el eterno descanso de sacerdotes y diáconos, y especialmente por diácono José Berríos y fray Ángel Darío Carrero, Ricardo Fumero Vidal, Jaisún Matos, Juan Matos, Pedro L. Jiménez Perjoni, Esmeralda Pavón, Ana Icoti Vilanova, Juan Chipo Montalvo, José Rodríguez, José A. Sánchez González, Wandy Orange, Frankie Vázquez, Victoria Ferrer, Esperanza Santiago, Lolo y Edgardo Blanco, Andrés Matos, Severino Soto, Carmen González, Juan y Gaby Soto, María Nieves, Evelyn Conde, Aníbal y Raúl Zambrana, Noel Pérez Pérez y Manuel Sánchez Montero, roguemos al Señor. Visítanos con tu salvación. Por una petición especial a la Divina Misericordia, intención especial de la familia Colón Blanco, al corazón de Jesús, y por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario, roguemos al Señor. Visítanos con tu salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, que has venido para salvar a los hombres y no quieres que nadie se pierda, escucha las oraciones de tu pueblo y concédenos que el mundo camine por sendas de paz y de salud y la iglesia se llene de tu alegría en tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Traigo ante ti nuestra
hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te pedimos, Dios nuestro, que te agraden nuestras humildes oraciones y ofrendas, y ya que carecemos de méritos propios, socórrenos con tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Él vino por vez primera en la humildad de nuestra carne, para realizar el plan de redención trazado desde antiguo, y nos abrió el camino de la salvación para que, cuando venga por segunda vez en el esplendor de su gloria, podamos recibir los bienes prometidos que ahora guardamos en vigilante espera. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo,
Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es Jesús, el que vino, el que vendrá y el que está con nosotros a través de la pequeña apariencia de pan. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa,
pero una palabra tuya bastará para sanarme. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Este sí es el pan que bajó del cielo. Este sí es el pan que bajó del cielo para darnos vida, esperanza y consuelo. Para darnos vida, esperanza y consuelo. Yo soy pan de vida y vida daré. Yo soy pan de vida y vida daré. Al que me encomienda
Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón. Y dame fe recta. Esperanza cierta. Caridad perfecta. Sentido y conocimiento, Señor. Para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Oremos. Saciados con el alimento espiritual, te rogamos, Padre, que por la participación en este santo misterio nos enseñes a valorar sabiamente las realidades terrenas con el corazón puesto en las celestiales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de dar la bendición, esta vez vamos a dar la bendición propia de este tiempo de Adviento. Agradecer a nuestros hermanos de Junte para Yahvé, que han estado con nosotros en el Ministerio de Canto, nuestros hermanos aquí presentes, nuestra hermana Iris, coordinadora, a nuestra hermana Nicole, allá también en el control, y sobre todo a todos ustedes que a través de Teleoro, Canal de la Familia, Canal 13, o también a través del Internet, pues sintonizan con nosotros. Recuerden sobre todo sintonizar con Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Dios Todopoderoso y lleno de misericordia, por la primera venida de su Hijo unigénito en la que creemos, y por la segunda que esperamos, les ilumine con su luz y les colme con su bendición. Amén. En el camino de esta vida los haga constantes en la fe, alegres en la esperanza y activos en la caridad. Amén. Para que celebrando la venida en el tiempo de nuestro Redentor, sean recompensados con el don de la vida eterna, cuando Él venga por segunda vez en la gloria. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. En el nombre del Señor, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.